suyo. Hermano, buenos días. Buenos días. Qué susto, no es fácil. Quería yo decir algo al finalizar la alabanza, algo que alguien me enseñó, no me acuerdo quién, que cuando comenzaba la alabanza, mejor dicho, desde que comienza la oración inicial y de ahí da paso a la alabanza, uno debería estar ahí en la presencia de Dios. Y alguien me enseñó que él nunca abría los ojos. O sea, empezaba la oración inicial, continuaba la alabanza y cuando ya terminaba la alabanza. Y yo le aprendí eso a esa persona y lo vengo haciendo hace mucho tiempo y de verdad que es maravilloso. Si usted no lo hace, lo invito a que lo haga, a que arranque la oración inicial, usted cierre sus ojos, ore al Señor y continúe adorándolo en la oración y continúe alabándolo en la alabanza. Y al final, cuando usted abre los ojos y el pastor dice amén, usted no se da cuenta que los pasó bien. Y usted siente que quiere más. Está en otra dimensión. Que está en otra dimensión. En la presencia de Dios. A veces en la casa, a veces sacamos tiempo para orar o escuchamos alabanzas o en el trabajo, pero no es lo mismo en la casa que cuando uno viene a la iglesia y dentro de la congregación uno adora y alaba al Señor. Amén. Amén. Bueno, les invito a que saquen sus Biblias y las abran. Yo tomé apuntes porque no tengo la facilidad que tiene el pastor Adrián, la mente de mandarse un discipulado de 3 horas con 2 apuntes, o de hacer lo que hizo en Granada, ¿no, Marcos? Se mandó una prédica de 10 horas con 0 apuntes. No, a mí me cuesta y tengo que tomar apuntes y repasar. Y más encima respondiendo. Y más encima respondiendo. Entonces, los que toman apuntes, el tema que quiero compartirles se llama verdadera oración. Verdadera oración. La oración todos sabemos qué es. No vamos a preguntar qué es la oración. La oración es un ejercicio que muchísimas personas en el mundo, cristianas, no cristianas, o de ninguna denominación o de ninguna religión, practican, ¿no? Es un ejercicio que se le practica o que se hace a Dios, hacia Dios. Otras personas lo hacen hacia los santos, hacia los ídolos. Otras personas oran, no sé, a los árboles, a la naturaleza, a la Pachamama que llaman. Otras personas le oran o le rezan a una foto. Otros le oran a Alá, en fin. La oración es un ejercicio muy, muy, muy común en todas las personas del mundo y cuanto más para nosotros, ¿no? Que nos han enseñado harto acerca de la oración. Bueno, la oración, digamos que es un diálogo o es una comunicación, pero no es un monólogo, ¿no? Como a veces lo ejercitan o lo practican los musulmanes, ¿no? Simplemente es una comunicación de una sola vía. Mas nosotros sabemos que tenemos a un Dios vivo, un Dios que nos habla a través de las Escrituras, que nos habla a través del Espíritu Santo, que nos habla a través de sus señales, de sus tiempos, que nos habla a través de sus siervos, que nos habla a veces a través de las mismas circunstancias. Bueno, pastor, les decía que yo traje anotaciones porque No se preocupe. no me despacho como usted que se manda 3 horas sin un apunte. Yo tengo unas estadísticas que dice la Biblia acerca de la oración. Encontré que hay 650 oraciones aproximadamente en la Biblia. 450 de esas fueron respondidas o hubo respuesta, ¿no? No siempre hay respuesta a todas las oraciones. Recordémonos lo que dice el hermano Santiago. 25 veces se menciona en el Nuevo Testamento que Jesús oró, que el Señor Jesús oró, y 41 veces el apóstol Pablo habla acerca de la oración o menciona acerca de la oración. Encontré que la Biblia menciona 5 maneras corporales o posturas corporales en las que se puede orar.
no solamente necesariamente tiene que ser una. La Biblia menciona que se ha orado sentado, que se ha orado de pie, que se ha orado de rodillas, que se ha orado con la cara en el suelo, y que se ha orado con las manos levantadas. Entonces, usted escoge la de su preferencia o como el Señor le indique que deba hacerlo o como su cuerpo le permita hacerlo. Encontré que la oración modelo es la oración que nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? Mateo 6:6, que es el Padre Nuestro, que es un modelo, no es un acto repetitivo, y que esa oración modelo tiene 5 áreas de enfoque. Tiene 5 áreas de enfoque. No se las voy a mencionar, después ustedes pues revisan cuál es el enfoque de la oración modelo para ir un poquito rápido. Sí les voy a mencionar los 9 tipos de oraciones que se encuentran en la Biblia. Dice que hay una oración de fe, pero no la oración de fe que nosotros conocemos de que pasa al frente, sino una oración de fe que menciona Santiago 5:15, donde dice que oremos con fe por los enfermos. Es una oración que se hace con fe. La segunda que encuentro es una oración colectiva y está en el libro de los Hechos 2:42, cuando todos oran en común, ¿no? La tercera es la oración de petición o súplica, que esta la conocemos mucho y que es la que más comúnmente usamos o comúnmente hacemos. La oración de pedir algo, de solicitar algo o de suplicar por algo. Esa es muy común, Filipenses 4:6, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica. Cuarta, la oración de acción de gracias, la encontramos muchas veces en la Biblia, especialmente en los Salmos. Quinta, la oración de adoración, también la encontramos en la cita de oración de gracias. Oración de gracias la puedes encontrar en el Salmo 95. Quinta, oración de adoración, ¿no? Esta nos pega mucho porque nuestra congregación es la congregación Adoración Viva, y si hay algo que tiene que tener nuestras oraciones es adoración, ¿no? Una adoración viva, una adoración real. Sexto, la oración. Hermano, la cita de adoración. Hechos 13:2. Sexto, la oración de declaración, la encontramos en Mateo 26:39. Séptimo, la oración de intercesión, ¿no? Primera de Timoteo 2:1, ¿no? Orar por el pueblo, orar por los hermanos. Esta oración también es muy importante que nosotros la tengamos presente cuando vayamos a la presencia del Señor. Una vez escuché yo le contaba a Pastor qué día una predicación de Charles Spurgeon acerca de la oración, y él decía todas estas formas que habían para orar, todas estas cosas por las cuales hay que orar, y sin embargo hay gente que va a la presencia de Dios y no encuentra por qué orar, o simplemente no tiene necesidades, o simplemente todo va bien en su vida y no encuentra una razón por la cual orar. Y decía este predicador Spurgeon, decía, si usted no tiene por qué orar, entonces por favor ore por mí, ore por mí. Entonces esta es la oración de intercesión. Busque a alguien que quizá esté más necesitado que usted y por favor clame por esa persona. Oración de intercesión. Yo quisiera decir algo de eso. A veces, o sea, me ha pasado personalmente que me preocupo de pronto de la necesidad de otro y yo sé que Dios me encarga la vida. Así es. Oración de intercesión, 1 Timoteo 2:1. Oración de imprecación. Yo no sabía que era imprecación y me lo busqué. Y es esas oraciones que encontramos de pronto no contra otra persona, pero sí que el Señor haga justicia. Nosotros no estamos llamados a orar en contra de nadie o a desear el mal a nadie o a orar para que a alguien le vaya mal, pero sí podemos pedirle al Señor que interceda a favor nuestro. Y eso a veces implica que ahí en la mitad alguien lleva el público. ¿Cómo es ese término?
¿Oración de qué? Imprecación. Imprecación. Imprecación, Salmo 69. Y la novena y última, noveno tipo de oración, la oración. Salmo 69. Y la novena, oración en el Espíritu, que está en 1 Corintios 14. Bueno, hermanos, eso era como la introducción de qué es la oración, los tipos de oración y dónde está el modelo de oración. Bueno, quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Casi me olvidó dónde lo había apuntado, pero sé que en algún lugar lo tengo. Éxodo capítulo 25. Acuérdense que el mensaje se llama verdadera oración y lo vamos a dividir en 3 punticos supremamente rápidos. El primer puntico es el tabernáculo de reunión, modelo de oración. El tabernáculo de reunión, modelo de oración. Éxodo capítulo 25. Dice así, versículo 1. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Todos esos elementos que le está diciendo el Señor eran para ir a hacer el tabernáculo de reunión, ese primer templo que existió sobre la tierra. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está un segundo, por favor, incline su rostro y oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por esta congregación hermosa en la que tú nos has traído, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos en este lugar. Señor, yo te pido que tengas misericordia de mí, Dios. Te pido que soy un siervo inútil, Señor. Reconozco, Padre, mi incapacidad, Señor, para predicar tu palabra. Reconozco mi insuficiencia, Señor. Quito de este lugar para que tú ministres al corazón de tu pueblo, Señor. Tuyos son, tú pagaste por ellos un precio y precio de sangre, Señor. Yo te pido que tu palabra se haga espíritu y llegue al corazón, Señor, y lo que tú quieres transmitir en este día, Señor, los toque. Padre, que si yo digo algo, Señor, que no es tuyo, que no corresponde a tu santidad y a tu verdad, tus hijos no lo escuchen, Señor. Pero si tú hablas a través de tu escritura, sus vidas sean transformadas. Si tú puedas, Dios, después de hoy, Señor, ser más cercano a los tuyos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tabernáculo de reunión, es de lo que vamos a hablar inicialmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan o lo han visto antes, cómo estaba conformado. Y era una tienda, era una carpa donde habían 3 lugares, ¿no? Era el atrio, inicialmente el patio o el atrio, donde estaba el altar de bronce, donde allí se hacían los sacrificios. Posteriormente estaba la fuente de bronce, que era donde se lavaban las manos y los pies. Posteriormente estaba el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el candelero y donde estaba el altar del incienso. Allí entraban los sacerdotes, solamente los descendientes de Leví. Y después de eso había otra división, había una cortina, había un velo,
y allí estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, y dentro del arca estaban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. El maná era el pan que el Señor les enviaba desde el cielo. Encima estaba la tapa o propiciatorio, y habían dos querubines que se miraban unos a los otros. Ese era el lugar santísimo. Y allí solamente entraba el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año para expiación de los pecados del pueblo. Ese era el atrio. Me llama la atención en Éxodo 25 una parte que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el objetivo del tabernáculo. Ese era el objetivo principal. Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios quería estar en medio de sus hijos. Dios quería estar cerca de los suyos. Dios quería estar cerca de sus especiales criaturas. No es como dicen los ateos, que Dios en su infinita soledad. No. Dios quería estar cerca de los suyos por amor. ¿Cuántos de aquí no les gusta estar cerca de sus seres amados? Amén. Amén. Todos, ¿verdad? Y qué triste es cuando estamos lejos de un ser querido. Es triste y anhelamos estar cerca. Y anhelamos compartir con esa persona todos los días. Ese era el anhelo del corazón de Dios. Tener un lugar donde estar en su presencia para que vinieran hacia Él, para que Él tuviera esa comunión. Este tabernáculo era sombra o figura de lo que usted y yo hoy conocemos como el Evangelio de Jesucristo, como la gracia de Dios sobre los hombres. Era una representación, era una figura, era una sombra de lo que venía, y que solamente usted y yo hoy en día, por la sangre de Jesús y por el poder del Evangelio, lo conocemos. Ellos no sabían de qué se trataba. El Señor simplemente les dio unas indicaciones para que ellos rindieran un culto en este lugar, pero no entendían que era un misterio que usted y yo íbamos a conocer. ¿Cuántos años después, pastor? 4.000 años después, ¿qué? El tabernáculo ahora. No, el tabernáculo, el primer tabernáculo, del tabernáculo al templo, pasaron aproximadamente 300, 400 años. Aproximadamente. 300, 400 años al primer templo. El primer templo lo destruye Babilonia, Nabucodonosor, lo reconstruye nuevamente Jeremías. Lo reconstruyen Esdras y Nehemías. Son Nehemías. Los promotores para reconstruir el templo, pero es todo el pueblo de Israel quien lo reconstruye. Reconstruyen el segundo templo y después, como en el 70, en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos y lo derribaron. El emperador Tito ordenó la destrucción en esa época. Y estamos esperando la reconstrucción del tercero para el cumplimiento de una profecía, ¿no? Que sabemos quién es el que se va a sentar en ese tercer templo. Ese templo era sombra de lo que era Jesús. Quiero citarles algunas partes del templo. La primera era la puerta. Pasando la puerta estaba el atrio. Yo lo tengo acá dibujadito, yo se lo voy describiendo. Pasando la puerta era el atrio o el patio, y allí era donde se hacían las personas que traían el sacrificio al altar. El lugar santo, ya lo mencionamos, era la segunda parte, y posteriormente el lugar santísimo. Esas tres partes, de esas tres partes, la más grande era el atrio, la más grande era el patio, era donde cabía más gente. En el lugar santo ya eran los levitas, los sacerdotes, y en el lugar santísimo, ¿cuántos? Uno, el sumo sacerdote. Este lugar, este altar de bronce o este lugar del sacrificio, el que había entrando al tabernáculo, ¿qué representa para ustedes? ¿En qué lo podrían asociar? Allí llevaban los animales, allí los sacrificaban,
los corderos, los mejores animales que había, no se podían llevar animales defectuosos. ¿Qué le recuerda a este lugar del sacrificio? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Ahí en el tabernáculo ya se estaba anunciando, en ese altar de bronce, ya se estaba anunciando que era una forma que el Señor ya tenía creada para salvar a muchos a través del sacrificio de Jesús, a través del derramamiento de la sangre. Sigue la fuente de bronce donde se lavaban las manos y donde se lavaban los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Qué le recuerda a usted el lavarse las manos y el lavarse los pies? Lo que hizo el Señor cuando murió nos limpió. Limpiarnos, el ser limpios. Se necesita sacrificio para que venga limpieza, para que venga purificación. Sigue el lugar santo y en el lugar santo hay tres cosas: el candelabro, los panes de la proposición y está el altar del incienso. Quiero solamente centrarme en el altar del incienso, porque era un lugar donde el sacerdote iba y ofrecía incienso en las mañanas y en las tardes. De pronto ustedes, ¿qué podríamos asociar con el incienso? Las oraciones. Las oraciones. Después sigue el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde está la presencia de Dios pura. No sé si se acuerdan que en los tiempos anteriores el Espíritu Santo venía, tomaba una persona, esa persona profetizaba, y luego como que el Espíritu Santo se iba otra vez. Pero cuando el Señor Jesús resucita y posteriormente asciende, ¿el que dice? Os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Y sucedió en Hechos 2, ¿no? Entonces, ese lugar santísimo, ¿qué representa para nosotros? El trono de Dios. El trono de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dese cuenta que todo, desde la puerta, el atrio, el altar de bronce, el lugar santo, perdón, me salté la fuente de bronce de lavado, el lugar santo y el lugar santísimo, son un camino trazado por el Señor Jesús. Que no podemos llegar al lugar santísimo hoy en día si no pasamos por la puerta que es Cristo y cruzamos ese camino que es Cristo. Era el tabernáculo, lo confundo con el templo, era el tabernáculo sombra y figura de lo que iba a ser el Señor Jesús. Amén. En ese momento ellos no lo entendían así. Hoy usted y yo lo podemos entender así. Posteriormente, como el tabernáculo era una tienda móvil que se movía por el desierto, posteriormente cuando ya la nación de Israel comienza a conquistar la tierra prometida, entonces ya quedan fijos en la nación y hay la necesidad de crear un templo. Entonces lo crea Salomón, el hijo del Señor David, el hijo del rey David, que era el primer templo. Y allí en ese templo también se representaba una réplica muy similar a lo que era el tabernáculo, ¿no? Porque era la forma como Dios lo había diseñado. ¿Qué tiene que ver con esto? El tabernáculo de reunión como modelo de oración. Pues tiene que ver mucho, ¿cierto? Porque ya nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Ya nosotros somos el templo, somos el lugar donde habita la presencia de Dios. Nuestros cuerpos son el templo, nuestros cuerpos son el tabernáculo. Hay una cosa curiosa que encontré investigando sobre esto, y es que el tabernáculo tenía 3 áreas: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El hombre es también trino, tripartito, cuerpo, alma y espíritu. La familia está conformada por el esposo, la esposa y los hijos. Y la tierra está conformada por la tierra,
el cielo y el mar. Hay una coincidencia ahí en la que no vamos a ahondar, pero es importante. De estas 4 coincidencias, quiero centrarme en la coincidencia del hombre, de su tripartidad, con la figura del tabernáculo. No sé si me está siguiendo, pero es muy similar, es muy similar. El cuerpo del hombre está representado en el tabernáculo, en el atrio, en el patio. Acuérdese que el atrio era el lugar más amplio, más grande. Ahí cabía más gente, ¿no? De pronto podemos ver, nuestra alma no la podemos ver, nuestro espíritu tampoco, y de las personas que vemos, solamente su figura humana, solamente su cuerpo. Ese atrio, esa parte grande del tabernáculo me recuerda o me trae a memoria una palabra que dice que muchos son los llamados y que pocos los escogidos. Allí quizá cabían muchos, como hoy en día cabemos o caben muchos en muchos lugares del Evangelio, o en muchos templos, o en muchas iglesias, pero de esos muchos, pocos son o somos los escogidos. Lo mismo pasaba allí en el atrio, lo mismo pasaba allí en el patio del tabernáculo. Entonces, ese cuerpo puede representar allí ese primer paso para ir al lugar santísimo. Estamos hablando, no perdamos de vista que estamos hablando de la oración, ¿no? Del tabernáculo como modelo de oración. ¿Qué es lo primero que llevamos a la presencia de Dios cuando vamos a orar? Nuestro cuerpo, nuestra carne. Y pasar esa barrera, pasar de la carne al espíritu, hay que pasar primero por el alma, ¿no? Hay que pasar por el filtro del lugar santo. Y a veces muchas personas llegamos a orar, queremos ir a la presencia de Dios y simplemente nos quedamos en el patio, nos quedamos en el atrio, nos quedamos en el cuerpo, nos quedamos en la carne y nos arrodillamos o nos sentamos y allí la mente comienza a jugarnos sucio. Estamos hablando una cosa y estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en las deudas, estamos pensando en la familia, estamos pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con ir a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esa carne, ese cuerpo, esa mentalidad carnal que se manifiesta allí en el lugar del sacrificio, en el patio, es lo que tenemos que ir a quemar, es lo que tenemos que ir a sacrificar. Ahí tenemos que pasar al siguiente nivel, que es el lugar santo. Ahí tenemos que despojarnos de todo lo que dice Gálatas 5:19, de todas esas obras de la carne, de todas esas preocupaciones, de todas esas envidias, de todas esas mentiras, de todo aquello que nos es tropiezo para ir al lugar santo. Pero usted no lo puede hacer. Usted no puede ir a presentarse como sacrificio vivo. Usted no puede ir a crucificarse ni a quemarse en el altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque ya alguien lo hizo, ¿verdad? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Ya alguien lo hizo. Ahí en ese atrio, ahí donde usted se encuentra con su carne, ahí donde usted no quiere orar, ahí donde usted todo le incomoda, ahí donde usted tiene los afanes, ahí donde usted le da hambre, ahí donde usted le da ganas de ir al baño, ahí donde usted no quiere orar, porque la carne no quiere orar. Todo lo que representa la carne en su vida no quiere buscar al Señor, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu y nos estorba, nos es un tropiezo. Todas esas cosas, no estamos hablando solamente de la carne física, estamos hablando de todas las cosas que habla Gálatas, de todas esas obras de la carne. Eso es lo que tenemos que llevar a esa cruz. Eso es lo que tenemos que colocar delante del sacrificio del Señor. Eso es lo que tenemos que ir a pedir perdón y pedir misericordia y a pedir
una vez más que el Señor nos continúe limpiando. Y enseguida usted va a ver qué sigue después del altar de bronce. La fuente. La fuente del lavar. Usted no puede entrar al lugar santo si no ha ido al altar del sacrificio del Señor Jesús. Si no ha ido a depositar allá todo lo que su carne le impide que siga el siguiente nivel, el siguiente paso. Después de que usted va al altar, después de que usted va y reconoce su pecado delante del Señor, su debilidad, nuestra humanidad, inclusive llegamos a orar con religiosidad. Llegamos a orar con una serie de argumentos extraños. Primero debe pasar por ese sacrificio. Primero tiene que ir a reconocer que el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio. Hizo el mayor sacrificio. Después de eso, no hay otro sacrificio que usted pueda hacer para agradarle a Dios. No hay ningún ayuno, no hay ninguna vigilia, no hay nada, no, ni subir Monserrate de rodillas, ni con frijoles en los zapatos. Ese fue el mayor sacrificio. Cumplió toda la ley y sin pecado y se presentó como sacrificio vivo. Amén. Amén. Si usted necesita de pronto ayunar, no piense que con su ayuno usted va a ir a comprar al Señor. O el Señor lo va a mirar con agrado porque usted está sacrificando hoy y no come. No piense que su sacrificio es mayor que el sacrificio de la cruz. Si usted necesita ayunar es para usted, para doblegar su carne, para desatar esas ligaduras de impiedad, para que pueda ir a la presencia de Dios. Pero no presente su ayuno como un sacrificio ante el Señor, porque no hay mayor sacrificio que el que presentó el Señor Jesús. Amén. 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 El cuerpo. Estamos en el cuerpo, estamos en el atrio. Pasemos al lugar santo. ¿Cuál es la segunda parte del hombre? El alma, ¿no? Y este lugar santo representa el alma del hombre. Este lugar santo representa en nosotros, en nuestra tripartidad, esta parte del tabernáculo representa en nosotros esa parte emocional, esa parte emotiva, esa parte de los sentimientos, esa parte de las emociones, esa parte de la voluntad, esa parte de la razón. Entonces, cuando llegamos al lugar santo, ya usted se ha desconectado, ya usted los 5 sentidos ya no se distraen con la buceta, no se distrae con el martilleo del vecino, no, usted ya le apagó el arroz, usted ya le dijo a su esposa o a su esposo que el vecino está pendiente para pagar mañana, y usted ya presenta su culto racional, como dice Romanos 12, ¿no? Usted ya sabe que va a entrar a la presencia de Dios. Usted ya sabe que su carne y todo quedó a un lado, quedó atrás en el patio, quedó ahí atrás donde llegan muchos, donde muchos son los llamados, pero pocos pueden ir al lugar santo. Allí usted va con toda su voluntad a buscar al Señor. Allí usted entra con toda su mente. Allí usted entra con todas sus emociones. Allí usted entra con todos sus sentimientos. Allí usted entra con toda la intención. Después de que usted atraviesa el atrio, atraviesa su carne, entra a este lugar santo. Dice Levíticos 3:41, levantemos nuestro corazón y manos a Dios en los cielos. Amén. Yo le voy a leer Éxodo capítulo 37. Si usted quiere buscarlo conmigo. Amén. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aquí vemos al sacerdote en el lugar santo. ¿Se acuerda que en el lugar santo había el altar del incienso? Y aquí la palabra nos está diciendo que a ese lugar del incienso, y que el incienso eran nuestras oraciones,
y que a ese lugar del incienso el sacerdote debía quemar el incienso cada mañana. ¿Qué es lo que debemos hacer cada mañana? Orar. Ir a ese lugar santo. Ir al lugar santo. Y dice que también, y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemará él incienso. O sea que también lo hacía ¿cuándo? Al anochecer. A la mañana y al anochecer. Es el modelo que el tabernáculo nos dice que debemos orar. Es importante que tengamos en cuenta ese modelo. Es importante que tengamos en cuenta que somos carne, que somos alma y que somos espíritu. Y que no solamente podemos ocuparnos de las cosas de la carne, y no solamente debemos ocuparnos de las cosas del alma. Hay que ocuparnos también de las cosas de Dios, no como una forma religiosa, sino como una experiencia individual, como una experiencia personal, como el modelo que el Señor nos mostró en las Escrituras. Amén. Amén. ¿Qué más tengo acá? Aquí es importante cuando entremos al lugar santo que oremos con el entendimiento. Aquí es importante que comenzamos a tener una prudencia y una mesura de qué vamos a traer delante de Dios. Lo digo porque a veces nosotros como cristianos aprendemos unas formas, unos modelos de oración que pareciera que son como un poco extraños, ¿no? Hay que tener especial cuidado con las vanas repeticiones, porque nosotros los cristianos a veces también caemos en las vanas repeticiones. En santo, 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 aleluya, pero nuestra mente está pensando en otra cosa. Entonces decimos cosas hacia Dios mecánicamente. Hay que ir con mucha prudencia y con mucha inteligencia aquí en este lugar santo a presentar nuestras oraciones con sabiduría y con el corazón y sobre todo con honestidad, ¿no? A veces hasta nosotros mismos nos engañamos con lo que decimos y pensamos que también estamos engañando a Dios. Entonces hay que tener cuidado con las cosas de la mente, porque a veces el enemigo también aprovecha esos vacíos en la mente para llenarnos de cosas que no son santas. Si me permite compartir una cita con relación a eso. 1 Corintios 14, versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así es, pastor. Gracias. Primera de Corintios 14, 15. La oración inteligente. Voy a buscar un pasaje que tengo acá para pasar al siguiente lugar. ¿Qué es cuál? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Segunda de Corintios. El lugar santísimo. El lugar santísimo está la presencia de Dios, la presencia pura de Dios. Pero como ya no hay tabernáculo ni hay templo, entonces el lugar santísimo dentro de la tripartidad del hombre, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En el espíritu. Porque ya pasamos el cuerpo, que era el atrio. Pasamos el lugar santo, que era nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra razón, nuestra voluntad, emociones y sentimientos. Y ahora, en este momento de la oración, vamos a pasar al lugar santísimo, que es la comunión de nuestro espíritu. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Acompáñenme un segundito en 2 de Corintios 13, 14, por favor. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿La comunión de quién? Del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu. En ese lugar santísimo es donde Dios, escúcheme bien, amado,
es donde Dios va a depositar en usted todo lo que usted necesita. Allí es realmente donde Dios va a suplir todas sus necesidades. Allí es realmente donde Dios va a responder a todas sus solicitudes. Allí es realmente donde vas a encontrar todo lo que tú necesitas para seguir al Señor. Todo lo que tú necesitas. La palabra es ¿qué? Es espíritu. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Pero necesitas tener una comunión con el espíritu de la palabra, con el Espíritu Santo, en ese lugar santísimo, en ese pan de vida. Allí, gracias hermano, allí cuando entras al lugar santísimo te vas a encontrar con tres cosas. Están dentro del propiciatorio, están dentro del arca de la alianza. ¿Se acuerdan cuáles eran? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Allí en ese lugar santísimo vas a vivir con el conocimiento de tu palabra y Dios va a sellar en tu corazón, Dios va a sellar en tu espíritu su palabra, su ley. Ya no las vas a encontrar en unas tablas de piedra, en unas tablas en oro. Ahora Dios las va a poner en donde? En tu corazón y en tu mente. Allí en ese lugar santísimo, allí en esa comunión de tu espíritu con el Espíritu Santo, vas a recibir el maná del cielo, el pan. ¿Quién es el pan del cielo? ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Allí, si eres cristiano y nunca de verdad has conocido al Señor Jesús, no has sentido que el Señor Jesús es real en tu vida, si sientes que ser cristiano es una religión, que ser cristiano es un dogma, que ser cristiano es ir los domingos, allí en ese lugar de oración, en ese momento de oración, el Señor puede revelar a su Hijo a tu corazón. Cuando el Señor dijo, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? No, que el profeta. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, te lo reveló YouTube. No, Pedro, lo aprendiste en el Instituto Bíblico. Te lo reveló mi padre. No te lo reveló ni carne ni sangre. No te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí podemos encontrar la revelación de Jesús. Ahí podemos encontrar esa comunión con el Señor. Una vez leí un libro y la esposa escribió el prefacio, que se llama, comienzo, como un comentario. El libro era del esposo, pero ella decía, mi esposo cuando ora, yo sé que él ora siempre de rodillas con la cara al suelo. Mi esposo cuando ora, ella hacía una analogía, Dios le pone en su bolsillo, estaríamos hablando de un bolsillo espiritual seguramente, Dios le da lo que él necesita para ese día, para la vida, para la familia, para la economía, para tantas cosas a las que nos enfrentamos. Necesitamos ir a ese lugar de provisión, a ese lugar de adoración, a ese lugar santísimo. Amén. Amén. Ese lugar donde nos vivificamos. Tercero, orar sin cesar. ¿Han escuchado esa palabra? Primera de Tesalonicenses 5:16. Orad sin cesar. Quiero que alguien me ayude a leer, por favor, Lucas 11:5. Lucas 11:5. Amén. Les dijo, también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Lucas 11:5? Sí, eso es. ¿Sigo? Sí, la parábola. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante.
Y aquel respondiendo desde adentro les dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén, amén, hasta ahí. Esa parábola es hermosa. Esa parábola nos enseña a que muchas veces es nuestra insistencia, nuestra constancia en la oración la que hace que tengamos una respuesta. Hace poco una amiga tenía una crisis terrible, pero espantosamente terrible, se sentía que no podía más con su vida y yo le dije, pues tienes que orar, tienes que buscar al Señor. Ella es inconversa, pero me decía, ya lo he hecho y siento que no pasa nada, que voy peor, me estoy muriendo, cada día estoy más mal. Y me acordé de esa parábola y le leí esa parábola y le dije, tienes que insistir hasta que veas que algo sucede. Tienes que insistir hasta que algo pase. Y a veces yo he tenido ese modelo de oración, oro y a veces siento que como que inoportuno a Dios. A veces siento que me vuelvo hasta fastidioso. Como que digo, ay, este hermano otra vez ahí con lo mismo. ¿Qué hacemos? Va a tocar responder. ¿Cierto? Pues eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Adentro el tipo dijo, yo tengo el pan, yo tengo cómo darle lo que su amigo necesita para comer, pero pues es que ya es medianoche, ya eché seguro, puse 3 candados, amarré los perros, los niños están durmiendo, no voy a levantar ahorita. Usted es mi amigo y todo, pero no, por eso me voy a levantar. ¿Pero qué hizo? Siguió, y al final no lo hizo ni siquiera porque era el amigo. Al final lo hizo por la oportunidad, por la insistencia. Esa es también nuestra invitación a tener un modelo de oración. Lo mismo que disculpe hermano, un ejemplo de la escritura que dice que había un juez que no era temeroso de Dios ni nada de eso. El juez injusto, la viuda del Pero juez dicen injusto. que la viuda insistía y al último él se dijo, voy a hacer justicia, voy a apelar o voy a favor de ella. Para quitarse Es la algo encima. similar. Sí, Y no tenía a Dios. exacto. Porque dicen que él no tenía a Dios ahí en la misma palabra. Exacto. Entonces, voy a leerles el Salmo 51, que yo sé que ustedes lo conocen, pero solamente les voy a leer el verso 6, donde dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En lo qué? En lo secreto. En lo secreto. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tremendo. Hermano, usted y yo necesitamos ir al Señor. Amén. Necesitamos ir al lugar santísimo. Amén. Necesitamos quitar los tropiezos que nuestra carne nos pone para la oración. Necesitamos quitar los tropiezos que nuestra carne nos pone para venir a la iglesia, para asistir a un discipulado, para asistir a un instituto, para venir a la palabra. Necesitamos pasar ese lugar donde muchos están estancados, ese atrio. Necesitamos entender que Jesús ya hizo el sacrificio. Necesitamos entender que nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras amarguras, nuestras luchas, deben ir a ese lugar santo. Debemos presentarlas. Necesitamos entender que allí hay un lugar santísimo, que allí hay una presencia de Dios, donde Dios va a poner en su espíritu todo lo que su alma y su cuerpo necesitan. Amén. Amén. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Secreto. ¿Qué dice Mateo 6:6? ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, entra a tu secreto, y tu Padre que ve los secretos que hará. Hermano, ¿usted puede creer esa palabra? ¿Usted la cree conmigo? Amén. ¿Usted cree que es verdad? Que Dios puede responder su oración. ¿Usted puede tener intimidad con el Dios de la creación? Claro que lo puede hacer. Claro que lo podemos hacer a través de Jesús.
Claro que es real. No estamos creyendo en un Dios muerto. Estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real. Usted y yo lo tenemos que ver en nuestras vidas. No puede ser un Dios de la religión. No puede ser un Dios ajeno. No puede ser un Dios de madera. Es un Dios que resucitó. Es un Dios que habita en medio de su pueblo. Es un Dios que ha hecho de usted y de mí un templo, un tabernáculo. Eso es una realidad que usted y yo tenemos que entender y que tenemos que vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 23:18. Yo se la leo, hermano. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Hermano, apague el televisor, por favor, se lo pido. Atienda las cosas que usted tiene que atender desde su teléfono y déjelo a un lado. ¿Sí? Saque un lugar a solas con Dios. Saque un lugar donde usted pueda pasar por esas tres áreas. Donde usted pueda dejar su carne, donde usted pueda presentar su alma y donde usted pueda tener comunión con el Espíritu. Hágalo. Hágalo, porque si en algo nos ha insistido nuestro pastor es en crecer. Y ha hecho muchísimo esfuerzo para ayudarnos a crecer. Y ha hecho muchísimo esfuerzo para enseñarnos las Escrituras. Hay un pasaje muy bonito en la Biblia que dice, Mateo 23:27, yo se lo leo, escúchelo por favor, solamente escúchelo. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor no anhela pasar tiempo contigo y no quisiste? ¿Cuántas veces te levantas en la mañana y sientes que tienes que ir a buscar al Señor y no quisiste? ¿Cuántas veces tenías que venir a la iglesia o ir a visitar a un familiar y preferiste el familiar y la iglesia? No quisiste. El Señor quiere estar cerca de ti. El Señor quiere tener esa cercanía. Su Espíritu Santo quiere habitar en medio de su pueblo. El Espíritu Santo quiere tener esa comunión. ¿Cuántas veces Él ha querido y tú le has dicho, Señor, no quiero, no quiero, no quiero? Hermano, le invito a que quiera, a que vaya y atraviese ese atrio, a que vaya y atraviese su carne y, como dijo la hermana Marcela, pase esa otra dimensión y dígale en el lugar santo, Señor, aquí estoy, hoy quiero tu presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a terminar. Esta era la introducción. ¿Quién me ayuda a leer 2 Corintios 5:4, por favor? Y otra persona nos ayude con 2 Corintios 6:16. Segunda de Corintios 5:4 y otro hermano, 2 Corintios 6:16. Por favor. La versión La Palabra de Dios para Todos en Corintios 5:4 dice así: mientras vivimos dentro de esta carga, sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. Más bien quisiéramos ser revestidos con un cuerpo celestial para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de luz. Amén. Mientras vivimos en esta carpa. Esta carpa hace referencia al tabernáculo. En la versión 60 dice mientras vivimos en este tabernáculo. En este tabernáculo. Ya no existe la carpa física. Aquí es donde están las tres partes. Aquí es donde está nuestro atrio. Aquí es donde está el altar del sacrificio. Aquí es donde está la fuente del lavado. Aquí es donde está el lugar santo. Y aquí es donde está el lugar santísimo. ¿Qué dice la otra, hermano?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. El templo del Dios viviente. ¿Usted puede creer que usted es el templo de Dios? Amén. Usted y yo somos el templo de Dios. Voy a leer lo que dice Levítico 6:8. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote, ¿quién? Se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al mar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido, ¿el fuego qué? Encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Amén y amén. El sacerdote debe avivar el fuego. ¿Quién me ayuda con la palabra de Timoteo? No sé si la tengo. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Qué dice? Que debemos avivar el don. El don. Avivar el fuego del don. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don De Dios. Avives el fuego. ¿Qué hacía el sacerdote? Avivaba el fuego. Ahora usted dice, pero yo no soy sacerdote. Resulta que sí, que nosotros somos ¿qué? Nación santa, real sacerdocio. Nación santa. Somos un real sacerdocio. Usted y yo vamos al lugar santo. Usted y yo vamos al lugar santísimo. Usted y yo ofrecemos oraciones, ofrecemos el incienso. Usted y yo tenemos como, porque el Señor Jesús nos hizo sacerdotes. No somos del pueblo de Israel, no somos levíticos, no somos levitas. O sea, ese no es nuestra descendencia sacerdotal. ¿Cuál es nuestra descendencia sacerdotal? Cristo. Y la orden sacerdotal del Señor Jesús es ¿cuál? Según la orden de Melquisedec. ¿Será que nosotros tenemos descendencia de la orden de Melquisedec? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tenemos un sumo sacerdote y tenemos también un sumo sacerdote para entrar a ese lugar santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo quería compartirles eso. Voy a leerle unos pasajes bíblicos, por favor, si los quiere apuntar. El Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo se presenta? De mañana. De mañana. De mañana oirás mi voz. Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuándo te buscaré? De madrugada. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Y buscan cuándo? Temprano. Que me busquen de corazón. Los que no les gusta madrugar están haciendo mala cara. Marcos 1:35 dice, levantándose ¿quién? El Señor Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo lo hizo? De mañana. De madrugada. Isaías 26:9 dice, por mi alma te he deseado en las noches, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuándo? Siempre. Madrugaré a buscarte. Amén. Amén. Hermanos, eso los quería compartir. Es la palabra que Dios ha estado ministrando en mi corazón y se las quería administrar. Vamos a crecer en la oración. Vamos a buscar al Señor de mañana. Si usted llega muy cansado en la noche, descanse. Muy seguramente se va a quedar dormido orando o va a orar sin interés, pero aproveche las mañanas.
Yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, que es la que me impulsa en las mañanas a orar. Yo pongo el despertador para levantarme a orar, pero para apagarlo. Pero ella a veces, vamos a orar. Y es bonito, por favor, hágalo en su casa, hágalo con su familia, hágalo con su pareja. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor se ponga de pie. Prepare su cuerpo, prepare su alma, prepare su espíritu, avive ese fuego.